Buen día a todos. En esta oportunidad te voy a comentar sobre un tema muy importante que es la fatiga laboral en tiempo de coronavirus. Quien les habla es el ingeniero Abel Tazaico, auditor en seguridad y salud en el trabajo. Iniciamos nuestra presentación. En esta lámina podemos apreciar imagen de la fatiga. Al primero lo podemos considerar como falta de energía, al segundo de agotamiento y al último de cansancio. ¿Y qué es la fatiga? Hay muchos términos en el mercado, hay muchas definiciones, pero todas están relacionadas al percibir el cansancio, que generalmente se da después de un sobreesfuerzo o una tensión sostenida. Un sobreesfuerzo podemos mencionarlo como algo físico o psicológico. La fatiga es un fenómeno común que lo percibe todo ser humano, con una disminución del rendimiento, con una sensación de debilidad y agotamiento, e incluso la fatiga nos puede causar dolor o incapacidad para hacer nuestras actividades. Los signos de la fatiga podemos mencionar tres, de los cuales el primero, que es emocional y físico, la persona no va a estar en la capacidad de realizar un trabajo que normalmente lo realizaba en una buena condición. Tampoco va a tener el pensamiento ágil en buscar soluciones por temas de fatiga. En el punto de pensamientos y actitudes, una persona con fatiga siempre va a tener pensamientos negativos y sus actitudes no van a ser proactivas ante una situación o problema en su entorno laboral o personal. En el punto social y conductual, la persona se va a aislar de su entorno. La persona va a tener una conducta muy negativa en muchos casos por un tema de fatiga en el cual le va a costar realizar cualquier entorno laboral. Dentro de los signos de fatigas podemos mencionar el grupo de los emocionales. Una persona con fatiga es una persona ansiosa, no está tranquila al realizar su actividad, es una persona irritable, se molesta con facilidad, no sabe escuchar, no es una persona proactiva. Si tú le envías a hacer una actividad, te lo va a hacer con cólera. Es una persona que tiene muchos temores porque es muy seguro que no lo va a realizar. Tanto así que esta actividad o cualquier actividad que tú lo envíes a realizar, esta persona le va a tener miedo, le va a crear fobia. En muchos casos le va a crear una depresión. Y no solamente en el entorno laboral, también cuando vaya a su casa, ve a su familia, esa persona no va a estar lúcido, esa persona va a estar con depresión, con dolores y con todos estos síntomas que hemos mencionado. Por eso es muy importante que la persona se analice y sepa cuándo tiene estas fatigas emocionales.
Ya sabemos que la fatiga es la disminución de la capacidad física del individuo después de haber realizado una actividad en un determinado tiempo. Y la fatiga es muy notorio en las reacciones físicas de las personas, ¿ya? ¿Por qué baja el rendimiento de la actividad? Se nota cansado, con mucha sudoración, ¿ya? Los movimientos se hacen más torpes e inseguros. En algunos casos presenta dolor o espasmo muscular. Aparece sensación de malestar e insatisfacción, con mucha depresión, dolor de cabeza y disminución del rendimiento en cantidad y calidad. Una persona con fatiga presenta muchos pensamientos y actitudes negativas. Una persona con estos síntomas tiene una baja autoestima, no tiene una buena proyección, tiene falta de confianza, no puede superar sus miedos, en muchos casos se culpa a sí mismo, tiene muchas dudas ante cualquier problema, no es lo suficiente capaz de solucionarlo. Tiene también incremento de errores de memoria. Se le olvida con facilidad las cosas. Mucha confusión e indecisión a la toma de decisiones. No es muy lúcido en recrear o opinar sobre un tema muy importante en el momento. Dentro de las conductas sociales, la persona con síntomas de fatiga siempre tiende a estar solas. No se sienten con la capacidad de solucionar un problema familiar, un problema de trabajo. Por la capacidad que presenta en el momento, se aísla para no afrontarlos. Estas personas no se sienten con la capacidad de solucionarlo. Se presenta desconfiado. En muchos casos es tanta la desconfianza que tiene que crea un mal clima laboral en su entorno. Aparte de ser desconfiado, es temeroso, no tiene la capacidad y la fortaleza como para afrontar esta situación. Otro de los puntos de entre la conducta social es que la persona con signo de fatiga siempre presenta una respuesta con mucha cólera. O sea, no da una respuesta sensata, no da una respuesta clara, lo da con fastidiado, lo da con mucha ira, y eso hace sentir mal a la persona de su entorno. ¿Y qué debemos hacer o qué estrategia debemos tomar cuando estamos con fatiga o tenemos algún compañero, un familiar con estos síntomas? Lo primero, que esa persona debe reconocer que tiene la fatiga y debe mencionar qué es lo que siente, si es físico, si es psicológico, de lo que hemos mencionado anteriormente. Debe mantener el sentido del humor. Por ningún motivo debe ser opaco a sus sentimientos y a sus emociones. Debe aumentar su aceptación a las cosas, a su entorno. Ya debe comenzar a resolver sus cosas y tener esperanza en las acciones, en las metas que se ha proyectado. Esta lámina es muy importante porque no solamente te ayuda el hacer ejercicios 3 veces por semana,
durante 30 minutos como indica, sino que vas a tener el apoyo familiar y eso te va a ayudar tanto en lo físico y en lo emocional. Debes mantener una nutrición balanceada, ¿ya? Comer a tus horas, no exagerarlo, eso te va a ayudar bastante. Limita tu consumo de alcohol. Si eres de la persona que tiendes a tomar demasiado, debes limitarlo. Tus actitudes y tus pensamientos ya deben cambiar. Ya debes conocer tu rol en el cual te encuentras actualmente. En la gráfica puedes apreciar que tú tomas la decisión si es estar en un lugar nublado o estar en un lugar iluminado. Tú tomas la decisión, eso te debes tener bien claro. También debes conocer tus limitaciones, ¿ya? Aprende a decir un no. Muchas veces, por no quedar mal, siempre aceptamos funciones que a la larga nos crea un estrés. Nunca te compares con los otros. Tú tienes una capacidad muy propia que otros no la tienes, como también otro tiene sus capacidades que tú no lo posees. Cada persona tiene sus propias cualidades. Aprende a trabajar en equipo, ¿ya? No en la forma individual como lo hace una persona con síntomas de fatiga, ¿ya? Disfruta del momento. No le he colocado en la lámina, pero si te atrae cualquier tipo de música, lo puedes considerar. Eso también te va a generar un incremento de la autoestima. Indicamos que la persona con síntomas de fatiga, lo primero que tiene que reconocerlo, ¿ya? Y también tiene que aceptar una ayuda y un soporte de otras personas cuando individualmente no podemos solucionarlo, ¿ya? Nuestra conducta social tiene que cambiar. Tenemos que buscar un equilibrio emocional, familiar, social y espiritual. Para todo eso es muy importante el rol de la familia, el apoyo familiar. Si tienes un esposo o una esposa, es muy importante que también le comuniques tu situación. Eso te va a ayudar muchísimo en cambiar tu conducta social. Participa en actividades recreacionales, ¿ya? El tema de la familia, como le mencionaba, es muy importante y eso te va a ayudar muchísimo en superar esta etapa de fatiga. ¿Y cómo podemos considerar a la fatiga versus la productividad? La fatiga es el causante de errores en una actividad laboral. Tanto es así que ha sido considerado como un escalón inmediato anterior a muchos accidentes. La fatiga hace una disminución del estado de alerta y vigilancia al realizar una actividad, como muestra la gráfica. Una persona con fatiga no está acorde, no tiene la capacidad, no está lúcido y eso genera mucho retraso a una productividad. Puede afectar negativamente la capacidad de análisis, toma de decisiones. No es muy productivo tener una persona con fatiga. ¿Y cuáles son los riesgos que enfrentamos actualmente durante este periodo, esta coyuntura de la pandemia? En enero de este año, la OMS declaró a la pandemia como un brote de una nueva enfermedad, ¿ya?, que ha sido originada en China. Después de 2 meses, la misma OMS declaró el brote del coronavirus, el COVID-19, ya como una pandemia, porque se generalizó durante todo o gran parte del planeta, ¿no? Acá en el Perú no fue ajeno a esta emergencia, por el cual nuestro gobierno decretó valga la redundancia, el decreto supremo el
008-2020 declaró como emergencia sanitaria a nivel nacional el plazo de 90 días calendarios y dictó medidas de prevención y control del COVID-19. Todos sabemos que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que tuvo sus primeros inicios en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año pasado. Dentro de los síntomas más comunes de la COVID-19 son la fiebre, el cansancio, la tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores, congestiones nasales, secreciones, dolor de garganta. Estos síntomas pueden ser leves y comienzan gradualmente. Hay otros pacientes que no sienten ningún síntoma. Sin embargo, según los conocimientos que se dispone a la fecha, alrededor de 1 o 6 casos de COVID-19 dan lugar a enfermedades graves y desarrollo de dificultades respiratorias. Si presentas síntomas de dificultad para respirar, debes llamar a las líneas gratuitas del MINSA, el 113, o a los correos electrónicos indicados en la lámina. Durante esta epidemia tenemos unos riesgos muy fuertes, dentro de los cuales están los riesgos psicosociales, que son los más notorios que podemos detallar. Esta pandemia ha tenido un impacto muy fuerte en lo psicológico, como también en el tema laboral. En lo psicológico podemos mencionar una persona cuando fallece, su entorno, todo su entorno, se crea una crisis muy fuerte que genera un estrés colectivo. Antes de la pandemia podíamos tener acceso a nuestros difuntos, actualmente ya no lo tenemos. O sea, si en estos momentos tengo un familiar que ya está contaminado con el COVID-19 y es un paciente vulnerable, ya tengo la sensación de que es muy probable que no lo vuelva a ver. Entonces desde ahí ya me está generando una sensación, un estrés que a la larga me va a generar una fatiga muy fuerte. Y en el otro aspecto que figura en la lámina, mencionaba que había tenido un impacto muy fuerte en el tema laboral. Con esto del aislamiento, muchas empresas han cerrado. Muchas empresas se han cogido a la suspensión perfecta. Tengo buena cantidad de personas que conozco que han pasado esta situación. El diario El Comercio sacó en su página que más de 1 millón de limeños habían perdido su empleo. Y se nota claro en las entrevistas, en los noticieros, cuando salen las imágenes de los famosos caminantes. Toda esa cantidad de personas que han estado en Lima, que son de provincia, se han quedado sin trabajo. No tienen cómo solventar sus gastos básicos y por ende han decidido regresar. Súmale esa cantidad a unos extranjeros, mejor dicho, unos venezolanos, colombianos que están en nuestro país, que también, y a los propios limeños. En conclusión, eso también te afecta porque la mayoría de personas tenemos carga familiar, y eso lleva pues a un riesgo psicosocial muy fuerte.
De acuerdo al estudio que ha elaborado el diario, 939.000 eran trabajadores con empleos adecuados. Su pérdida de mayor en empresas de hasta 10 empleados, con una tasa de desempleo similar a lo observado en los fines 90. Una persona con fatiga laboral puede originar errores por agotamiento. Por ejemplo, no se coloca correctamente los implementos de seguridad y está más propenso al contagio. No está lúcido en realizar actividades operativas y puede originar un accidente laboral. ¿Y qué consecuencia vamos a tener por agotamiento relacionado por el COVID? No vamos a estar lúcidos para realizar nuestras actividades diarias. Vamos a tener miedo al realizar cuidados a personas que se encuentran infectadas o con sospecha de estarlo. Vamos a sentir sensación de desamparo, aburrimiento, soledad y depresión debido al aislamiento social que estamos pasando. En el ámbito asistencial vamos a tener mayores niveles de frustración ante la poca evolución de los usuarios, gran estrés en las zonas de atención directa y de primera respuesta itineraria a esta enfermedad. Es importante para todos nosotros la salud mental. Por ello hay que tomar medidas que reduzcan el agotamiento y nos permitan realizar nuestras actividades de la mejor manera. Hemos considerado 4 medidas o 4 pasos para los cuales nos va a permitir estar menos estresados y aumentar nuestro nivel de motivación. Hemos considerado el uso de celular para estar más conectado con la familia, ¿ya? Pero es muy importante realizar las videollamadas, porque de esa manera nos sentimos más cómodos y más conectados. Cuando nos encontremos en casa, debemos disfrutar de las acciones que realizamos en ella. Debemos mantenernos cómodos, hacer labores que nos hagan sentir bien y practicar cualquier tipo de ejercicios, respiraciones profundas que nos haga sentir algún alivio y bienestar a nuestra salud. Y por último, debemos proyectarnos a nuestros enfoques, a planes a corto plazo de unos 6 meses, proyectos que hemos tenido al inicio de este año, pero ha sido pues postergado. Esta lámina es una adaptación de una lámina de la zona de confort. Ha sido adaptada a la coyuntura actual de cómo nos sentimos durante el tiempo del COVID. Tienen 3 zonas: la zona del miedo, la zona del aprendizaje y la zona de crecimiento. Una persona, cuando se encuentra en la zona de miedo, siempre se va a quejar a menudo. Siempre se va a irritar con facilidad, no es capaz de superar sus problemas y va a contagiar al entorno. Lo ideal es que ya no esté en esta zona y pase a la siguiente, que es la zona de aprendizaje. En esta etapa ya la persona toma conciencia de la situación y sabe cómo actuar. Ya reconoce que está haciendo lo mejor. Contrasta la información antes de divulgarlo. No ve muchas noticias relacionadas al COVID, solamente ve lo esencial.
Y por último, y lo más recomendable, es que la persona se encuentre en la zona de crecimiento. Es una zona donde es empático a los demás, es muy agradecido, compra lo necesario, contagia alegría y esperanza y busca adaptación a nuevos cambios.